Para explicar el método cascada utilizaremos el siguiente ejemplo. En la fase 1, el cilindro A sale. En la fase 2, el cilindro A retorna. En la fase 3, el cilindro B sale y en la fase 4, el cilindro B retorna. El primer paso en el método cascada consiste en dividir la secuencia de movimientos en grupos auxiliares etiquetados por números romanos, pudiendo existir dos posibilidades. Dividir la secuencia en tantos grupos como fase o movimiento se tenga. La segunda es dividir la secuencia en grupos de tal forma que en cada grupo no haya nunca las dos señales que pilotean una misma válvula. Esto es que cada cilindro no aparezca más de una vez en el mismo grupo. Tomando esta segunda forma de división, en la fase 1 se encontrará la salida del cilindro A y pertenecerá al grupo 1. La fase 2 ya no puede pertenecer al grupo 1 debido a que el cilindro A también estaría en ese grupo, por lo tanto la fase 2 y la fase 3 corresponderán a un segundo grupo. La fase 4 no puede pertenecer al grupo 2 porque ya está el actuador B ahí, por lo tanto la fase 4 será un tercer grupo. Dentro de nuestro circuito utilizaremos válvulas 4-2 o 5-2 para controlar cada uno de nuestros actuadores. La vía 4 la utilizaremos para la salida del vástago y la vía 2 la utilizaremos para la entrada del vástago. Se colocarán dos sensores de final de carrera por cada actuador, que son válvulas de tipo 3-2, y tendremos tres grupos correspondientes a tres líneas de presión principal. El segundo paso consiste en conectar en cascada el número de memorias formadas por válvulas biestables 4-2 o 5-2, que alimentarán a las líneas de presión o grupos auxiliares correspondientes al número de grupos menos 1. En nuestro ejemplo tenemos tres grupos, por lo tanto necesitaremos dos memorias. Las vías de las memorias se conectan de la siguiente forma. La vía 2 se conecta al grupo 1 y la vía 4 alimentará de aire al grupo 2. Las siguientes memorias, su vía 4, alimentará al siguiente grupo, que en este caso es el grupo 3, pero además se conectará al pilotaje 12 de la válvula anterior. Esta característica permite que esa válvula, además de alimentar al grupo siguiente, desactiva el grupo anterior. Si tuviéramos más memorias, una tercera memoria alimentaría al grupo 4 y además desactivaría la memoria 2 que alimenta al grupo 3. Finalmente, la vía 2 de la segunda memoria se conecta a la vía 1 que alimenta de aire a la válvula de la memoria 1. Como tercer paso, en cada memoria el pilotaje 14 será conectada a una válvula de simultaneidad que recibe las señales de la línea de presión de un grupo y del sensor de final de carrera que corresponde al último movimiento de ese mismo grupo. Esto es, a la válvula de simultaneidad de la primera memoria se conecta la línea de presión del grupo 1 y el sensor que detecta el último movimiento de ese grupo que corresponde al sensor A1. Esto es, en nuestra válvula de simultaneidad conectamos el aire proveniente del grupo 1 y conectamos el sensor de final de carrera del grupo 1. En el caso de la válvula o de la memoria 2, se conectará el aire del grupo 2 y el sensor que detecta el último movimiento de ese grupo, que corresponde a la salida de B y se detecta a través del sensor B1. Por lo tanto, conectamos el aire del grupo 1 y conectamos el sensor B1. Finalmente, el pilotaje número 12 de la última memoria se conecta el aire del grupo 3 y el último sensor que detecta el último movimiento de ese grupo, que viene siendo el retorno de B, a través de lo que viene siendo el sensor B0. Por lo tanto, conectamos a la válvula de simultaneidad el aire del grupo 3 y conectamos el sensor del último movimiento que viene siendo B0. El último paso corresponde a realizar la conexión para los pilotajes de las válvulas distribuidoras que controlan los cilindros.
las cuales deberán estar piloteadas por la línea de presión que le corresponde de acuerdo al grupo en que se encuentran. Si es un primer movimiento del grupo, el pilotaje se conecta directamente al grupo que le corresponde. Pero si corresponde a un segundo movimiento o siguientes movimientos dentro de un grupo, se toma presión de la línea que le corresponde junto con la señal del sensor que indica que el anterior movimiento de ese grupo está terminado. En el caso de nuestro ejemplo, la salida de A es inicio de grupo. Le corresponderá conectarse al grupo 1, pero también deberá de esperar a que se presione un botón de inicio. Por lo tanto, para nuestro primer movimiento se realiza a través de un botón de inicio que se conecta al grupo 1 y por lo tanto al pilotaje que corresponde a la salida del cilindro A. El segundo movimiento corresponde al retorno de A. Como es inicio del grupo, se conecta directamente al grupo número 2. Por lo tanto, el retorno de A se conecta directo al grupo número 2. En el caso de la salida de B, corresponde al grupo número 2. Sin embargo, no es un primer movimiento, es decir, tenemos que esperar a que A retorne y eso nos lo indica el sensor A0. Por lo tanto, el cilindro B, la salida, se conectará al grupo número 2, a mi válvula 3.2 que corresponde al sensor A0 y al pilotaje que me indica la salida de B. Finalmente, el retorno de B corresponde al grupo 3 y como es inicio de grupo se conecta directamente el pilotaje al grupo 3. El funcionamiento del circuito a través del método cascada es el siguiente. Para dar inicio a la secuencia deberemos de presionar el botón de inicio, con lo cual conmutará la válvula 4.2 para dar el movimiento de inicio del cilindro A. Una vez que el cilindro A ha llegado a su final de recorrido, el sensor A1 junto con la condición de que existe aire en el grupo 1 permitirán que se conmute la memoria número 1. Esto proporcionará de aire al grupo número 2. El primer movimiento del grupo 2 es el retorno de A, por lo tanto iniciará el retorno del vástago de A. Una vez que el vástago de A se encuentra dentro, se activa el sensor A0. El sensor A0 junto con la condición de que existe aire en el grupo 2 permite que conmute la válvula que controla el cilindro B, esto es, que el movimiento de la salida de B que pertenece al grupo 2 se da siempre y cuando se dé la condición de A0. Una vez que el cilindro B llega al final de su recorrido, se activa el sensor B1. La condición del sensor B1 junto con la señal que corresponde al grupo número 2 dan pauta para que conmute la memoria número 2 y que se proporcione aire al grupo número 3, con lo cual además se conmuta la memoria número 1 a su posición inicial. Y eso permite que se realice el retorno de B. Finalmente, existiendo aire en el grupo 3 y estando activo el sensor B0, se conmuta la segunda memoria para proporcionar aire nuevamente al grupo 1.